Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy el profesor Juan Prieto y te doy la bienvenida a una nueva clase virtual de geometría. El tema que trataremos hoy será ángulos complementarios y suplementarios. ¡Empecemos! Hablemos de los ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si sus medidas suman 90 grados. Veamos el siguiente gráfico. Tengo el ángulo AOB, cuya medida es alfa, y el ángulo BOC, cuya medida es beta. El punto B y este punto B son el mismo punto y este punto O es el mismo punto, el vértice. Vamos a unir ambos ángulos en un solo gráfico. Quedaría de esta manera. Aquí está el ángulo AOB y el ángulo BOC. El ángulo AOB mide alfa, el ángulo BOC mide beta, y al sumar, ¿qué me da? 90 grados, ¿no? Vemos este cuadradito que me indica que eso es un ángulo recto. Entonces tenemos que alfa y beta suman 90 grados. Complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo cuya medida es alfa lo vamos a simbolizar de esta manera. C de complemento y alfa aparece acá como subíndice. Y el complemento de alfa es igual a 90 grados menos alfa. Es decir, el complemento de un ángulo que mide alfa será la cantidad que le falta para llegar a ser igual a 90 grados. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, tenemos aquí que el complemento de 30 es lo que le falta a 30 para hacer 90. Es decir, restamos 90 menos 30, porque aquí complemento de alfa es restar 90 menos alfa. Y como tengo aquí 30 grados, restaré 90 menos 30, y eso es igual a 60 grados. Ejemplo número 2, complemento de 40 grados. 40 se resta de 90 grados y sale 50 grados. Ejemplo 3, complemento de 80 grados. Será 90 menos 80 y eso es 10 grados. Ejemplo 4, complemento de 10 grados. 90 grados menos 10 grados, tenemos 80 grados. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si sus medidas suman 180 grados. Veamos el siguiente gráfico. Tenemos aquí un ángulo, el ángulo AOB, cuya medida es alfa, y el ángulo BOC, cuya medida es teta. Y vamos a sumar. Para sumar a ambos ángulos los vamos a ubicar en un solo gráfico, tal como el que vemos a continuación. Aquí está el ángulo AOB, que mide alfa, el ángulo BOC que mide teta, y al sumar sus medidas alfa y teta, obtenemos el ángulo llano, ¿no? Y tú sabes que un ángulo llano suma 180 grados. Por lo tanto, alfa más teta es igual aquí a 180 grados. Suplemento de un ángulo. El suplemento del ángulo que mide alfa lo vamos a simbolizar de esta manera, S, y como subíndice alfa. S de suplemento y alfa de la medida de dicho ángulo. Entonces definimos suplemento del ángulo alfa como 180 grados menos alfa. Es decir, el suplemento de un ángulo que mide alfa será qué ángulo o qué medida le falta para que sea igual a 180 grados. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, suplemento de 80 grados es 180 grados menos 80 grados, ¿no? Se resta de 180 grados el valor de este ángulo, ¿no? Ahí está, y eso sale 100 grados. Ejemplo número 2, suplemento de 70 grados, nuevamente 70 grados se resta de 180 grados y eso es 110 grados. Ejemplo número 3, suplemento de 100 grados, será 180 grados menos 100 grados y eso es 80 grados. Y por último, ejemplo 4, suplemento de 10 grados será 180 grados menos 10 grados y obtenemos 170 grados. Ahora vamos a practicar resolviendo algunos ejercicios. El primero de ellos dice, la relación de las medidas de dos ángulos complementarios es como 6:6:3. Calcule el complemento del menor. En este caso me piden calcular el complemento del ángulo que tiene menor medida. Vamos con la solución. Sean alfa y beta las medidas de los ángulos complementarios. Si los ángulos son complementarios que se cumplen, que sus medidas suman 90 grados. Entonces he puesto que alfa y beta
Su suma es 90 grados. ¿Qué más tenemos? Que su relación está de 6 a 3. Entonces vamos a asumir que alfa, su medida es proporcional a 6, o sea 6K, y de beta, su medida es 3K, proporcional a 3. Como alfa más beta suman 90 grados, vamos a reemplazar alfa con 6K y beta con 3K. Aquí está reemplazado. 6K más 3K me da 9K igual a 90 grados. El 9 divide a 90 y hemos encontrado el valor de K, que es 10 grados. Ahora ese valor de K reemplazamos acá y acá para tener el valor de alfa y beta. Primero con alfa, 6 por K, alfa es 6 por 10, o sea 60 grados. Ahora para beta, beta es 3 por K, o sea 3 por 10, es decir, beta igual a 30 grados. Un ángulo mide 60 grados, el otro mide 30 grados. Me pide el complemento del menor. En este caso, el ángulo que tiene menor medida es 30 grados. Pero me piden el complemento del menor, es decir, el complemento de 30. Y eso es 90 menos 30 igual a 60 grados. Ejercicio número 2. Lo leemos. Si el complemento de la medida de un ángulo es igual al cuádruple de la medida de dicho ángulo, calcule el suplemento de la medida de dicho ángulo. Vamos a solucionarlo y empecemos con lo que dice acá. Complemento de la medida de un ángulo. Si alfa es la medida del ángulo, su complemento será 90 menos alfa, ¿verdad? Recuerda tú que se resta de 90. También me habla del cuádruple de la medida de dicho ángulo. Y el cuádruple de la medida del ángulo que mide alfa será 4 por alfa, ¿no? Es decir, 4 alfa. ¿Qué relación hay en estos dos? Son iguales, porque acá me dice que es igual, ¿no? Entonces 90 menos alfa y 4 alfa lo vamos a igualar. Y de esa igualdad encontraremos el valor de alfa. Aquí el alfa que está restando lo vamos a pasar sumando al 4 alfa y será 5 alfa. Acá el 90 no cambia, queda igualito. En la derecha la suma sale 5 alfa. En la izquierda sigue igualito 90. El 5 que está multiplicando divide a 90 y alfa sale 18 grados. Pero no piensen que hemos terminado porque no me piden el valor de alfa. ¿Qué me están pidiendo? Calcule el suplemento de la medida de dicho ángulo, es decir, el suplemento de alfa. Y el suplemento de alfa tú sabes que es igual a 180 menos alfa. Ahora voy a reemplazar el valor de alfa que he obtenido, que es 18 grados, es decir, será 180 menos 18 grados. Y ahora sí ya tengo la respuesta, 162 grados. Ejercicio número 3. Leemos. La diferencia de las medidas de dos ángulos complementarios es 10 grados. Calcule el complemento de la medida del menor. Vamos con la solución. Me habla de la diferencia de las medidas de dos ángulos complementarios. Vamos a asumir que alfa y beta son las medidas de los ángulos complementarios. Y si son complementarios, sus medidas suman 90 grados. Me dicen que la diferencia de esos ángulos es 10 grados, ¿no? Entonces la resta va a ser igual a 10. En este caso voy a asumir que alfa es el mayor, beta el menor, y alfa menos beta igual a 10 grados. A la primera igualdad le voy a llamar una ecuación número 1, a la segunda igualdad una ecuación número 2, y me doy cuenta que puedo sumar ambas ecuaciones, 1 y 2. Hagamos eso entonces, le ponemos su rayita, y al sumar tengo alfa más alfa, 2 alfa, beta positivo se fue con beta negativo, y 90 más 10, obtenemos acá 100 grados. El 2 pasa a dividir, y alfa sale 50 grados. A eso lo vamos a llamar una igualdad número 3. Ya tengo el valor de alfa y conociendo alfa ya puedo hallar beta. Reemplazaré este valor de alfa igual a 50 grados en cualquiera de ellas, en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Reemplacemos aquí en 1. Entonces 3 en 1. En vez de alfa, acá voy a poner su valor que es 50 grados. 50 más beta igual a 90. Acá está. De aquí el 50 pasa restando y tenemos que beta es igual a 40 grados. Ya tengo los dos ángulos. Uno de ellos mide 50 y el otro mide 40. Pero me piden el suplemento de la medida del menor. Y como el menor mide 40 grados,
el suplemento de 40 grados es igual a 180 menos 40 y eso es 140 grados. Número 4. Calcule la medida de un ángulo si se sabe que la suma de su complemento y suplemento es 140 grados. Vamos con la solución. Vamos a asumir que alfa es la medida de dicho ángulo y necesitamos el complemento y el suplemento, ¿verdad? Entonces el complemento de alfa será 90 menos alfa y su suplemento será 180 menos alfa. ¿Qué hacemos con ellos? Lo tenemos que sumar porque dice que su suma es 140 grados. La suma del complemento y del suplemento es 140 grados. El complemento, que es 90 menos alfa, lo sumaré con el suplemento, que es 180 menos alfa, y eso se igualará con 140. Acá está, mira tú. 90 menos alfa es el complemento, 180 menos alfa el suplemento. Dicha suma se iguala con 140 grados. De esta igualdad vamos a encontrar cuánto vale alfa. Puedo sumar aquí 90 más 180, eso será 270. El 140 de la derecha paso restando y los 2 menos alfa de la izquierda pasan con signo positivo a la derecha. Acá efectuando tenemos que es 130 grados. En la derecha alfa más alfa es 2 alfa. El 2 divide a 130 y tenemos que alfa es igual a 65 grados. ¿Pero qué nos están pidiendo? Calcule la medida de un ángulo. Como el ángulo es alfa, ya hemos terminado, pues, ¿no? El valor de alfa es igual a 65 grados. Número 5. Calcule la medida de un ángulo si se sabe que el complemento de su medida es el quíntuple de dicha medida. A solucionar el último ejercicio. Como me piden calcular la medida de un ángulo, vamos a asumir que alfa es la medida de dicho ángulo. ¿Qué me dicen? Si se sabe que el complemento de su medida, entonces de alfa su complemento será 90 menos alfa, y también hablan del quíntuple de dicha medida. El quíntuple de alfa será entonces 5 alfa. ¿Qué hago ahora? Como me dicen que el complemento de su medida es el quíntuple de dicha medida, quiere decir que el complemento y el quíntuple son iguales. Vamos a igualar estas dos cantidades. 90 menos alfa igualo con 5 alfa. Y de esta igualdad es muy sencillo calcular el valor de alfa. Alfa que está restando pasará sumando. Acá será 5 alfa más alfa. Tenemos en la derecha 6 alfa. En la izquierda el 90 no ha cambiado. El 6 que está multiplicando divide. Y 90 entre 6 es igual a 15 grados. ¿Pero qué me piden acá? Calcule la medida de un ángulo. Pero la medida del ángulo hemos dicho que es alfa. Entonces ya hemos terminado. El valor de alfa es 15 grados. Bueno chicos, de esta manera hemos llegado al final de la clase. Quédate en casita, respeta la cuarentena, ten mucho cuidado con el buen aseo de tus manos. Ya pues nos estaremos encontrando en la próxima clase virtual. Si te gustó el video, dale like y comparte. ¡Hasta pronto!